¿Te has preguntado alguna vez quién eres después de haber migrado? Nosotras también. Somos Daisy Y Sabrina, y queremos que nos acompañes en este viaje. donde juntos descubriremos si somos. ¿O somos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Somos o Somos. Hoy damos inicio al episodio número 5. ¿Cómo estás, Sabri? Estoy súper bien, súper contenta. Siento que vamos por la mitad de de esta primera temporada, de este experimento que nos llevó a estar ya en el episodio número 5. Estamos súper contentas del resultado que estamos teniendo y hoy tenemos un tema bastante interesante y tal vez un poco controversial. Vamos a hablar sobre la migración y sus tipos, porque saben que este podcast, su tema principal es la migración y todo lo que eso conlleva, pero no nos hemos detenido a definirla, a hablar a profundidad qué es eso, para ver si ustedes están en ese proceso, porque no todas las personas que viajan son migrantes. Ni todas las personas que se van de su país se van por los mismos motivos ni con las mismas condiciones. Entonces, bueno, es demasiado importante recalcar que no todas las migraciones son voluntarias, que no todas las personas tienen en sus países la oportunidad de decidir quiero irme de una forma organizada, quiero irme de una forma legal, y por eso es importante a veces a la hora de juzgar o señalar a la persona que está ingresando nueva a un país, sin conocer su historia, ¿no? No podemos señalarla sin conocer su historia, sin saber las condiciones de vida y por qué tomó esa decisión tan importante y trascendental. También es importante destacar que la migración es algo que se lleva haciendo durante toda la historia de la humanidad. Desde que tal vez no se usaba el lenguaje como lo conocemos hoy en día, las personas migraban para poder buscar mejores situaciones de comida, también huyéndole a los climas que eran muy fuertes. Así que la migración es algo que nos pertenece como seres humanos y que también no solamente lo aplicamos nosotros, sino también muchos animales migran dependiendo de las temporadas, de regiones, de países, así que es algo innato de los seres vivos. Exactamente, como dices tú, es algo natural. El ser humano siempre está buscando lo que es mejor para él, la supervivencia, la adaptación y si bien como estás mencionando, inclusive los animales buscando mejor clima, buscando lugares donde hay alimentos para poder sobrevivir y alimentar a su manada y a sus crías. Igualmente lo hacemos nosotros los seres humanos. Mucha gente tiene la oportunidad de repente de trabajar en una transnacional y tener oportunidades de trabajo o tal vez una beca de estudio en otros países. Y viajar en condiciones diferentes que de repente las de un país, de un pueblo, de un país que se encuentra en guerra o en una situación tal vez como nuestro país, con muchos problemas políticos, económicos, y entonces ahí la situación cambia. Vamos a definir qué es la migración y básicamente esto nos diferencia al término turista, es por el tiempo en que residimos en un lugar diferente al de nuestra residencia. Dependiendo del país, un turista se define una persona que está en ese lugar de 3 a 6 meses. Cuando ya superamos esa barrera, ya no somos turistas, somos migrantes. Y es cuando vamos a hablar de los diferentes tipos de migrantes, porque como dice Sabrina, no todo el mundo tiene la oportunidad de migrar de manera organizada, con una planificación, con un plan a llevar a cabo en ese nuevo país. La mayoría de las migraciones han sido por motivos forzados. Vienen huyendo de guerras, de dictaduras, de enfrentamientos. La mayoría son por cosas bélicas, así que estas personas muchas veces salen con lo que tienen encima, no tienen la oportunidad de llevar ningún tipo de ropa, de papeles, ni siquiera dinero. Muchas veces hasta los familiares los dejan con esa esperanza de reunificarse en algún momento. Y hablando de la reunificación, también tenemos ese otro fenómeno, la migración por reagrupamiento familiar.
la primera persona que migró, que se fue del país, está buscando oportunidad no solo para esa persona, sino para su familia, y cuando ya se encuentra relativamente estable en un país, siente la necesidad de ayudar a los suyos, de traerse a su familia a vivir cerca, no solo por el hecho de estar con ellos, sino también para brindarles una nueva oportunidad de vida, una nueva calidad de vida en un país completamente diferente. Entonces, bueno, esa sería otra forma de migración, el reagrupamiento familiar, para estar todos juntos y seguir teniendo ese núcleo cerca. También es importante decir que no todas las migraciones son internacionales. Nos tenemos que mudar de país para ser migrantes. No precisamente funciona de esa manera. Hay muchas personas que viven en estados del interior de su país y migran a la ciudad, tal vez para estudiar, por trabajo, y eso también es una migración interna, pero es una migración que conlleva también muchas veces hasta fenómenos de discriminación porque eres de tal estado, tú eres del campo, y nos damos cuenta que muchas veces entre nacionales existen estos fenómenos de discriminación, no solamente entre nacionalidades. Sí, por más grande o pequeño que sea el cambio, siempre va a ser un cambio y siempre va a conllevar consecuencias, siempre tomando la decisión con la intención de querer mejorar, de querer ser mejor, de tener mejores oportunidades y lo que estaba hablando al principio, a veces sin pensar de dónde viene esa intención de mudar de lugar, juzgamos sin saber eso, cómo está el país de la persona o la ciudad, en qué condiciones vive, si es condiciones de pobreza o condiciones de inseguridad extrema o condiciones de guerra, de hambre. Y de ahí también depende la organización que tenga esa persona al momento de viajar. A veces simplemente, como estabas diciendo tú, a veces simplemente es huir, agarrar las cosas que tengas más a la mano. A veces muchas personas son desplazadas, ni siquiera tienen la posibilidad de tener su documentación, se van a otros países no solamente irregulares, sino también indocumentados. Entonces son situaciones súper fuertes y difíciles de enfrentar, tanto para la persona que está dejando su país como para el país que los acoge, que los recibe. Y el último tipo de migración, que yo pienso que es la ideal, pero no es la más común, es la que tomamos por decisión propia, la que decidimos, quiero vivir en tal país, quiero lograr una carrera, quiero estudiar algo específico y lo dan en ese país. Esa migración por decisión, donde tenemos mayor cantidad de tiempo para planificarnos, para ahorrar, para preparar nuestros papeles, apostillar, tener todo al día y poder migrar. Yo creo que esta es la situación ideal para poder hacerlo de manera planificada y organizada. ¿Sí? O cuando te ofrecen oportunidades, cuando estás trabajando en una compañía y la compañía te ofrece un cargo más grande en otra ciudad, en otro país, llegas a ese país no solamente con tu documentación en regla, sino ya tienes un trabajo formal donde comenzar a hacer tus ingresos para hacer tu vida. Por supuesto que ese es el escenario ideal y ese es el escenario que todos nos gustaría tener al momento de llegar a otro país, pero es una realidad un poco reducida, sobre todo como estábamos hablando, para países, por ejemplo, como los nuestros, que se encuentran en situaciones críticas a nivel político, social, económico, de seguridad. Entonces, sí, el escenario perfecto sería poder organizar nuestros documentos, poder tener un trabajo, poder desde tu país solucionar el problema de la identificación o la visa desde tu país para llegar legalmente o regularmente al país donde vas a estar. Sin embargo, no es la situación de la mayoría de las personas que toman la iniciativa de dejar su país. Y, y tiene su razón de ser, como habíamos comentado antes. No todas las situaciones de todos los seres humanos son iguales y si bien es la ideal, pues no es la realidad de la mayoría, del grueso de las personas que abandonan su país. Sabrina, ¿cuántas veces has migrado tú y por qué razones? 3 veces. La, la primera vez fue por estudios. La primera vez
había terminado la universidad y quería estudiar, enfocarme más en la fotografía y viví en Colombia aproximadamente 2 años. Estuve estudiando en una escuela de fotografía y conocí varias ciudades, pero fue una migración completamente diferente porque yo sabía que en algún momento iba a regresar. Aunque sí enfrenté algunas dificultades, en todos los aspectos como migrante era otra mentalidad y por supuesto estaba muchísimo más joven y tenía otra mentalidad. Mi mentalidad nunca fue de quedarme, entonces cuando pasaban cosas malas yo decía, bueno, esto va a pasar porque en algún momento yo voy a regresar. Luego regreso a Venezuela, comienzo a desarrollar mi carrera profesional y comienzan los problemas más fuertes políticos económicos de Venezuela y decidí irme a Panamá. ¿Por qué Panamá? Porque era muy cerca de Venezuela, no necesitaba tanto dinero para llegar hasta ahí y porque es un país que ganas en dólares. Entonces yo vi en Panamá como una oportunidad de un puente para después poder llegar aquí, a Portugal. Estuve un año en Panamá reuniendo dinero para llegar hasta acá y poder tener esta calidad de vida, de un poco más de tranquilidad y seguridad, tal vez de Portugal en este caso. Y tú, Daisy, cuéntanos de tu experiencia migratoria. Yo puedo decir que he migrado también 3 veces. La primera bueno, a las fuerzas, tenía que salir de Venezuela por la inseguridad, por toda la crisis que se estaba viviendo en el año 2017-2018. Salgo en el 2017 a Perú por tierra, 5 días, 6 días por carretera. O sea, fue una migración bien fuerte. Viajé sola y ahí viví 5 años. Yo esperaba volver a Venezuela. Bueno, voy a Perú, hago dinero y regreso con dinero para montar un negocio. Después de 2 años, no pasó. Y veía ese regreso muy lejano y fue cuando dije, no estoy avanzando porque siempre tengo la mentalidad de que voy a volver en algún momento. Entonces no me termino de establecer en Perú. Dije, déjate llevar, deja fluir las cosas y me quedé en Perú por el tiempo que fuese necesario. Nunca pensé en un tercer país hasta que llegó la pandemia. 5 años después de estar en Perú, decidí, no puedo seguir en Latinoamérica, vamos a buscar una opción más allá, más lejana. Y bueno, ganó Portugal, llegué a Lisboa, viví un año en Lisboa y luego migré nuevamente, pero de ciudad. Y actualmente estoy en el norte de Portugal, que aunque es el mismo país, esas migraciones pequeñas igual te vuelven tu vida un poco patas arriba porque tienes que adaptarte. El idioma es distinto, empezando por ahí, ese acento norteño es diferente al de Lisboa, el clima, el transporte, aunque es el mismo país, yo lo cuento como una migración nuevamente. Así que he estado cambiando durante 3 veces a lo largo de mi vida. Creo que es mucho. Sí, sí, es bastante. ¿Y te ves aquí en Portugal por mucho tiempo o tal vez hay posibilidad de una cuarta migración? Mira, la vida me ha enseñado que yo nunca puedo asegurar nada, porque los planes cambian, llega una pandemia, pasa algo y tomas decisiones y la vida está hecha de eso, de pequeñas decisiones. Me encanta Portugal, por los momentos mi meta es obtener la residencia, estar muy legal en este país y después no sabemos, no lo sé, no quiero como que asegurar nada, pero el mundo es muy grande y yo creo que somos migrantes del mundo y si existe una posibilidad, como yo siempre digo, he empezado de cero muchas veces, no me daría miedo hacerlo de nuevo. Yo siento exactamente eso. Cuando migras una vez, ya no hay vuelta atrás. Sí, es como Eh, hacerse un tatuaje. Pierdes el miedo de comenzar de cero. Y cuando ya son 3 veces, ya no importa nada. Lo único que a mí me da un poquito de temor es la juventud, porque aunque yo me siento muchísimo más joven de lo que soy, me siento de mucho menos edad de la que tengo y siento que todavía pues tengo una vida por delante, tengo todavía salud y fuerza para hacer todos los planes que me proponga.
pensando como un poquito más en la realidad, siento que el tiempo va pasando y uno ni siquiera se da cuenta en qué momento. Y me da un poquito de miedo tal vez seguir con ese pensamiento de, bueno, el mundo es súper grande y yo lo que quiero es conocer, porque siento que en cualquier momento me va a agarrar la vejez sin tal vez estar preparada. Pero tal vez pues eso forme parte del proceso. Totalmente comparto tu sentimiento, es algo como que en qué momento voy a echar raíces, como dicen. Y más yo pienso que eso nos pega a las mujeres, que cuando llegamos a los 30 como que la presión social de, ok, ¿y vas a formar una familia o te vas a quedar ahí o hasta cuándo vas a seguir viajando? Creo que también somos un poco presionadas por la sociedad y nosotros mismos caemos en ese juego de que, ¿qué va a pasar si? Y si me voy otra vez, tengo que empezar de nuevo. Y sí, es un proceso de que puede tomar 3, 5 años, depende del país que escojas. Y el reloj no se detiene, lamentablemente. Bueno, yo voy a cumplir este año 6 años aquí en Portugal y todavía no siento que estoy suficientemente estable. Sí, por supuesto, con respecto a un tiempo atrás, siento que estoy tranquila, siento un poco más que pertenezco, que formo más parte de aquí, de la sociedad, incluso del trabajo, de compañeros, pero todavía siento que es poco tiempo para saber si realmente este es el lugar donde vas a echar raíces, donde vas a vivir para siempre. Entonces, bueno, como dices tú, pues amanecerá y veremos. Lo que pasa es que también estos fenómenos migratorios son cíclicos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que todos conocemos y son los portugueses que viajaron a Venezuela, echaron raíces en Venezuela, tuvieron sus hijos venezolanos y actualmente esos hijos ahora están migrando a Portugal, trayéndose nuevamente a sus padres que se sienten más venezolanos porque tienen más de la mitad de su vida viviendo allá y ahora tienen que volver a su tierra. Así que yo creo que asegurar cuál va a ser el destino de nuestra vida es muy difícil. Probablemente volvamos a Venezuela en algún momento, ya con hijos, ya con nietos, pero no sabemos. El mundo da muchas vueltas y el destino es incierto, aunque uno lo va labrando poco a poco, es definitivamente incierto. Sí, y el mundo va, como dices tú, es cíclico, va cambiando. Tal vez en este momento la situación económica y política de Venezuela es una, pero tal vez dentro de algunos años la prosperidad se apodere de nuestro país nuevamente y todas las personas o la mayoría de las personas que se fueron, su intención sea regresar. En este momento de mi vida mi intención no es regresar, pero no estoy completamente cerrada a la oportunidad de que eso pueda suceder. Entonces, es la vida de, del migrante, de salir de tu país y simplemente es no saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que a nosotros nos gustaría saber cuál ha sido la historia de ustedes. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Fue planificada? ¿Fue forzada? ¿Se sienten desplazados de su país? ¿Tienen la oportunidad de regresar o se fueron huyendo de alguna situación? Nos gustaría que compartieran con nosotros todas esas historias y que se atrevieran también a utilizar esta pantalla para compartir esa historia con el resto del mundo, porque a veces nos sentimos solos o creemos que nuestra historia es única y capaz hayan personas que se sientan identificadas y quieran escuchar. Claro, ya tenemos que comenzar a escuchar otras historias para sentirnos acompañados en esta comunidad de migrantes alrededor del mundo. Yo quiero cerrar este episodio con una frase y es que migrar es un derecho, pero migrar legal es un deber. Y sea la que sea la situación por la que tengas que migrar, trata de hacerlo de manera legal. En el camino vas a lograr tener las herramientas y las oportunidades para hacerlo, aunque la mayoría, sinceramente, llegamos como turistas a los países. En el proceso, ojalá podamos ser legales porque depende mucho de nosotros. Que esa siempre sea la meta, indiscutiblemente a pesar de cualquier situación que estés atravesando, a veces seas víctima de un desplazamiento, de una guerra, de una situación muy difícil, que la meta siempre sea
intentar dentro de todas tus posibilidades estar regular dentro del país donde estás y hacer de ese país siempre un lugar mejor. Será hasta la próxima semana. Gracias por escuchar este episodio completo. Un beso, hasta la próxima. Gracias por escucharnos y no te olvides seguirnos por nuestras redes sociales. @somos podcast. @Sabri Porras. @Daisy Avilán. Nos vemos en un próximo episodio.